santo eres, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Es un placer para mí venir delante de ustedes y poder dirigirme a la congregación y a la audiencia. Alabado sea el Señor, de amigos que nos sintonizan, que simpatizan con nosotros y que están pues dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Quiero decirles que les amamos en grande manera, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y les pedimos pues que nos den like y que nos compartan con sus amistades, cuestión de que podamos adquirir un mejor número de sintonizantes o oyentes. Alabado sea el Señor. Que el Señor les bendiga y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por la bendición que tú nos permites de dirigirnos a tu pueblo, Señor, y dirigirnos también a aquellos amigos que simpatizan con nosotros y simpatizan contigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú les bendigas en una manera especial y que puedan, Señor, ellos sentirse bien y entender la palabra que vamos a enseñar, Señor, y que sean edificados, Señor, para beneficio de ellos y para honra y gloria tuya. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora vamos a tener a nuestra hermana Francis, que ella nos va a traer pues la exposición de la palabra del Señor, pues lo que nosotros comúnmente conocemos y llamamos como la escuela dominical. Dios les bendiga, Dios les guarde, pues hermana Francis con nosotros. El Señor les bendiga, buenos días. Estamos aquí a las 7:03 de la mañana en Alaska y vamos a darle gracias al Señor. Yo también le voy a dar gracias al Señor por esta oportunidad y este privilegio que nos concede, que aunque estamos un poco lejos de los hermanos que nos atienden y nosotros atendemos, pero podemos transmitirles de aquí. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, por este nuevo día, por las bendiciones que nos has dado, Señor, por este privilegio de estar aquí con los hermanos y los que nos puedan escuchar luego. Gracias, Padre amado. Te suplicamos que tu Santo Espíritu y que tu Santa Divina Presencia sea con nosotros y que tu unción, Señor, sea con nosotros en este día y que tu palabra, Señor, haya cabida en cada persona que la va a escuchar. Gracias, Padre amado. Nosotros sabemos que ella es bendita desde el momento que tú la inspiraste y nosotros la recibimos con esa inspiración, creyendo en tu palabra y tu promesa. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos bendiga, que nos ayude. Espíritu Santo, que tú estés con nosotros, que nos ayude y que nos guíes en este momento hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, como le dije, aquí está amaneciendo. Aquí amaneció como a las 5 de la mañana, oscureció como a las 11 de la noche. Entonces, como usted puede ver, el día, la noche es muy corta, el día es demasiado de largo. Todavía a las 10:30 está el sol brillando y hay claridad todavía a las 11 de la noche. Como usted puede ver, no hemos dormido muy bien del todo. Pero como quiera, estamos aquí, vamos a dar gracias a Dios. Dios sabe todo lo que hace. Y en este día estamos en la lección número 11 y el título de la lección es Un pueblo empoderado. Estamos también en la unidad número 2, que son las cartas de Pedro y Judas. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a estar viendo unos consejos sabios que el apóstol Pedro escribiese, no solamente para los oyentes de aquel entonces, en su tiempo, sino para todos los que tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios, también poderlos estudiar y poder aprender de su palabra. Tienen unos consejos. ¿Cómo se llama? El apóstol Pedro fue un hombre muy experimentado en las cosas del Señor, sufrió persecución, a lo último fue crucificado, aunque no fue igual que nuestro Señor Jesucristo, pero él nos podía hablar muy bien de lo que él sintió y de lo que es ser perseguido. Así que yo le pido a ustedes que nos ayuden en su meditación y a veces tenemos problemas con la transmisión, le pedimos que tengan paciencia.
Bendecido sea Dios. Estamos lejos y el equipo que tenemos no es el mejor ahora mismo y estamos lejos de la iglesia, así es que como podamos hacer, ¿ok? Un pueblo empoderado. Lo primero que quiero decir que esta palabra empoderado se usa y se usó muchísimo en algunos años atrás y es una palabra, es algo que se usaba en el mundo secular con el propósito de los negocios y con el propósito de que los empleados produjeran más y los dueños y los directores pudieran tener mejor provecho de los empleados. Los empoderaban con ciertos poderes, ¿verdad? Ciertas cosas y de esa manera ellos esperaban que sus empleados pudieran producir mejor y estar contentos y felices. Nosotros también tenemos, y la cuestión era que el empoderamiento era dueño ¿cómo se dice? De la corporación, los supervisores y la gente que estaba en la dirección de donde quiera se haya usado el programa, pero nosotros estamos siendo empoderados por el poder del Espíritu Santo de Dios que nos enseña y nos capacita para poder hacer la obra del Señor. Entonces aquí se está usando esta palabra que más bien se usa en el mundo secular, pero que nosotros también sabemos que dependemos de nuestro Dios y que Él es el que nos empodera por medio de su Espíritu Santo. Aquí vamos a estar viendo en la verdad central, nos dice, Dios llama y da poder a los cristianos para vencer. Nosotros reconocemos y entendemos que nosotros venimos al Señor porque Él es el que nos llama. Él es el que nos trae, el Espíritu Santo es el que nos trae y Él es el que nos llama y el que nos capacita y nos habilita para poder hacer la obra del Señor. Así que es por medio del poder de Dios. No es nadie, usted no lo trae un hermano, no lo trae una hermana, no lo trae un amigo o un hermano o una hermana le puede hablar del Señor, pero quien lo trae a los caminos del Señor es el Espíritu Santo, es Dios. Bendecido sea el Señor. El versículo clave nos dice, segunda de Pedro 1:3, nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Se me olvidó decirle que estamos en el libro de segunda de Pedro, el capítulo 1 y del 1 al 21 y también vamos a estar hablando algo acerca de Mateo capítulo 17 del 1 al 5 donde el Señor Pedro habla acerca de que él es un testigo no solamente ocular sino que también pudo oír la voz de Dios por medio cuando estaba en el monte de las figuras de la transfiguración y él oyó la palabra del Señor a Dios decir, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso se nos cita esa porción de Mateo 17 del 1 al 5, porque él fue uno de los 3 que estuvo con nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Él, Pedro y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron y ellos eran el círculo, ¿cómo se dice? Íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que Jesús estaba, esas 3 personas estaban con él. Era su círculo íntimo. Usted sabe que todos tenemos una persona a quien podemos acudir, a quien podemos confiar. Estas 3 personas fueron confiables para nuestro Señor Jesús. Y él dice que él nos habla aquí, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hermano. No hay ninguna cosa que nos pase a nosotros y que nosotros podamos entender o hacernos preguntas que no vengan de nuestro Señor. Todas las cosas de la vida y la piedad vienen acerca de nuestro Señor Jesucristo, vienen de nuestro Dios, que nos han sido dadas por su divino poder. Esto no es de nosotros, es algo que Dios nos ha dado. Todas las cosas vienen de Dios. Bendecido sea Dios. Y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el conocimiento nosotros lo adquirimos primeramente por medio de la revelación del Espíritu Santo y después por el estudio
¿verdad? De la palabra de Dios, que es la que nos testifica y nos enseña de quién es Dios y cómo es Él y cómo Él actúa. Así es que por medio de estas cosas nosotros aprendemos del Señor. Aquí vamos a estar viendo en las metas de la enseñanza. Dice, ayudar a los alumnos a comprender la necesidad del poder de Dios en su vida. Tanto usted como yo necesitamos saber y entender y comprender, hermano, que nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Que usted y yo necesitamos al Señor en todo lo que emprendemos. Nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y ser ayudados, ¿verdad? Con el propósito de que hagamos todo el tiempo las cosas bien, que agradan al Señor. Y dependemos totalmente de Dios y de su Espíritu Santo. Y lo vamos a alcanzar por medio del conocimiento de su santa y divina palabra. Dice aquí, vamos a debemos de guiarnos a comprender su llamado como creyentes. Él es el que nos llama. Él es el que nos trae. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos guía y nos dirige. Y nosotros lo necesitamos a Él. Comprender y entender que no estamos en pie porque usted y yo seamos fuertes, sino porque Dios es el Dios de los cielos, el que tiene poder, el que nos sostiene y el que nos ayuda. Y el que nos mantiene en la línea, o sea, que nos mantiene en el conocimiento de su palabra y en la obediencia a ella. Es Dios. No es porque yo me preocupe tanto, porque yo ore mucho. Sí, la oración es interesante, es importante. La lectura de la palabra es importante. Es necesario practicarla. Es necesario aprender, mostrar amor y practicarlo. Pero todo esto depende de Dios. Y nosotros dependemos del Señor en todo. Bendecido sea Dios. Y la otra es desafiar a los alumnos a confiar en la presencia de Dios y la palabra de Dios en la forma en que viven todos los días. O sea, nosotros debemos de comprender que, perdón, que nosotros dependemos de Dios y tenemos que confiar en su palabra. Y que debemos de reconocer y entender que es por medio de la palabra de Dios que nos forma y que nos hace crecer y que nos ayuda, hermano, a vivir una vida agradable y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo le doy gracias al Señor porque el Señor es tan bueno, y nos ha sostenido hasta este momento y sabemos que dependemos de Él. Y sin Él no podemos hacer nada. Y sin conocimiento de su palabra, mucho menos. Así que yo voy a leer la lectura de lo que tenemos aquí ahora acerca de la porción. Vamos a empezar en el capítulo 1, en el verso 2. Y a mí me gusta leerlo completo. Dice aquí el capítulo 1 de segunda de Pedro, perdón, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que Pedro nos dice que Él no tiene diferencia a nosotros. Nosotros también hemos alcanzado esa misma fe. Él tuvo el privilegio de caminar con Jesús, ser enseñado por Él, observar todos los milagros y todas las cosas que hizo, pero usted y yo también tenemos esa misma fe, esa misma bendición que Él alcanzó, nosotros también la tenemos. O sea que no somos menos, somos discípulos también de nuestro Señor Jesucristo. Dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confiados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria, perdón, de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la porción completa de la Escritura, de la porción de la palabra de Dios hoy. Así es que, como usted podrá ver, aquí yo tengo un resumen, como siempre le digo. Le voy a leer algunos comentarios que hay aquí en el expositor. Como le dije, empoderar es una palabra que se usa, que se ha popularizado en los círculos de liderazgo seculares durante muchos años. Por ejemplo, escuchamos muchos acerca del empoderar a los empleados para que tomen decisiones, emprendan acciones. Si bien es probable que sea cierto que los empleados empoderados suelen ser más felices y productivos, la fuente de empoderamiento de los empleados es el supervisor, el propietario de la empresa o algún otro ser humano. Y generalmente se basa en el nivel de confianza que ese empleador tiene en las habilidades del empleado. Pero Dios empodera a su pueblo con el Espíritu Santo que mora en ellos y les da un poder mucho más allá de lo que las propias habilidades y comprensión, de lo que nosotros podemos comprender y entender. Aquí en el panorama que yo tengo de la lección, pues ya yo leí parte de eso. En confianza al Espíritu Santo, que mora en nosotros y nos da poder más allá de nuestras habilidades y la comprensión. Dios nos faculta con un poder que no puede ser desafiado. O sea, el poder que nuestro Dios nos da no es un poder que usted y yo podemos desafiar. El poder que Dios nos da es lo necesario, es excelentísimo. Usted y yo debemos de pedirlo y tenerlo para que nosotros podamos ser una persona hábil en las cosas del Señor y depender de Él. Nosotros debemos de reflexionar, ¿verdad? Algunas herramientas manuales necesitan el poder humano para ser útiles. Por ejemplo, usted tiene un martillo, usted tiene una herramienta para
romper tubos o para conectarlos, cualquier sea la necesidad, se necesita el poder humano. Pero hay herramientas que tienen otro poder. Por ejemplo, los carros, que se nos hace un ejemplo aquí. El carro sin la batería no trabaja, ¿verdad? Y en vez de llevarlo usted al trabajo, usted va a tener que caminar al trabajo, porque sin batería el carro no camina. Hay herramientas. Así como en las cosas seculares se necesitan herramientas, también nosotros necesitamos esa gran herramienta que se llama el poder del Espíritu Santo, que es el que nos apodera, el que nos enseña y el que nos guía a que podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Ok? Dice, nosotros sin eso no podemos llegar a ningún lugar, sin un carro sin batería. Estas cosas que le menciono nos ayudan a hacer la vida más fácil. Todas las herramientas que se han desarrollado a través de los años y de los siglos han sido para el bienestar del hombre. De tal manera que usted puede ver la tecnología hoy, en un sitio tan lejos, nosotros podemos llegar a usted. Todas estas cosas son herramientas que Dios usa. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo en Primera de Pedro. Dice, perdón, la primera parte. Aquí la temperatura está bastante fría todavía, hermanos. Aunque para ellos está caliente. Perdón. Gloria a Dios. Praise the Lord. Para los que acostumbran vivir aquí, la temperatura ahora mismo para ellos está agradable. Para nosotros que vivimos allá y que presenciamos las 4 estaciones del año de una manera más diferente, pues para nosotros todavía está frío, porque está a veces a 48, a 40, y aquí están empezando a salir las hojas de los árboles. Allá ya florecieron y ya están echando frutos los árboles de frutos. Así que hay una diferencia todavía. Y nosotros ya estamos afectados por la diferencia del clima. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí en la primera parte el poder divino, y el subtítulo dice: Dios proporciona poder para la piedad. Dice, al intentar vivir según la ley, el pueblo de Israel demostró que nadie puede cumplir los propósitos de Dios a través de su propio esfuerzo o de esfuerzo humano. La misma vida de Pedro había demostrado que incluso su buena intención de nunca abandonar a Jesús, aún hasta el punto de la muerte, no podía cumplirse sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es que, como él no estaba todavía empoderado con el poder del Espíritu Santo, él negó a nuestro Señor Jesucristo en el momento más crucial, cuando él más necesitaba tener a sus amigos, especialmente los íntimos amigos, a su lado. Esa fue la razón. Él tenía conocimiento del Señor, el Señor lo había entrenado a echar fuera demonios, a poner las manos sobre los enfermos y sanar, a predicar la palabra, pero todavía el Espíritu Santo no había venido sobre él. Y por esta razón fue que él fracasó de esta manera. Por eso Dios tuvo misericordia de él y lo salvó, y lo llamó y le dio un especial comando para que él fuera uno de nuestros líderes, no solamente en la iglesia en aquel entonces, sino en la palabra de Dios. Bendecido sea Jesús. Dios dice, por lo tanto, Dios proporciona el poder que necesitamos para vivir para Él. Así que Dios es el que nos proporciona ese poder para nosotros seguir hacia adelante. Pedro pudo cumplir los propósitos de Dios a través del esfuerzo. No se puede cumplir, dice Pedro, los propósitos de Dios a través del esfuerzo humano. Pedro fue un ejemplo. Él sinceramente declaró que estaba dispuesto para dar su vida por Jesús, pero sin el poder del Espíritu Santo, él fracasó. Dios nos proporciona el poder para vivir con Él, ¿ok? Para vivir con Él, ¿ok? Y aquí dice, Pedro comenzó la segunda epístola proclamando la bendición del Evangelio para todo el que aceptara este evangelio de buenas nuevas de salvación. Primera cosa que nos aconseja, dice Pedro, reconoció que todos hemos recibido una fe por la justicia, por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una
Una fe preciosa igual que la de los apóstoles. En el segundo verso dice, Pedro oró por la paz y la gracia de Dios por cada creyente que leyera su carta. En su oración muestra el crecimiento espiritual que tuvo en su vida. Nosotros sabemos que nuestro Pedro, a pesar de que tuvo su fracaso, fue un ejemplo y es un ejemplo para todo aquel que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo unas grandes experiencias, él estuvo unas grandes experiencias que nosotros pues podemos aprender de él. Con la experiencia que estuvo cuando tuvo con el centurión romano, ¿verdad? Nosotros sabemos que él cambió de manera de pensar. No solamente él pensaba de esta manera, sino también todos los judíos pensaban que la salvación era más que para los judíos. Pero cuando el Señor lo llevó a la casa del centurión romano, ¿verdad? Y vemos que él le dice, le habla de la palabra del Señor y ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces Pedro, igual que todos aquellos que fueron con él, declararon y vieron que aún hasta los gentiles el Espíritu Santo era derramado. Así que la salvación era para todos, ¿verdad? No era para solamente los judíos. Dice así, el apóstol comprendió que a través del poder divino Dios provee todo lo necesario, hermano. No necesitamos nada más. A través del Espíritu Santo Dios provee todo lo necesario para cambiar nuestras vidas con el conocimiento y la relación con el Señor. Y el conocimiento lo alcanzamos por medio de su palabra, que vamos a estar viendo que ha sido inspirada por Dios con el propósito de llevar la obra, ¿verdad? Que la obra del Señor crezca y siga hacia adelante y darnos a nosotros el conocimiento que necesitamos para seguir hacia adelante y triunfar. No solamente seguir hacia adelante, sino vencer y poder triunfar en el Señor. Alabado Él es quien nos llama y la salvación es un milagro, hermano. Muchas personas dicen, la salvación es un milagro, es un don de Dios. Un don inmerecido de parte de nosotros. Nosotros no nos merecemos. Pero la misericordia y el amor de Dios, Dios en su gran amor nos ha dado este don de que nosotros podamos ser salvos. Es un milagro. Y nos llama para que nuestra vida refleje características celestiales y su bondad. O sea, que cuando Él nos llamó y nos compró de la manera que nos compró y nos ha llamado y nos ha dado este privilegio de ser hechos hijos de Dios, nos quiere que usted y yo reflejemos esas características que se reflejaban en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener amor, debemos de tener paciencia. Ya mismito vamos a ver todas las cosas que Él añade en esta lista para que nosotros podamos ser como Él es. Bendecido sea. Nunca vamos a llegar a la estatura de Él hasta que lleguemos a donde Él, pero debemos de luchar a que todos los días crezcamos. Bendecido sea Dios. Dice, Cristo o Dios ha provisto preciosas y grandísimas promesas para cada día, para que cada día crezcamos y nos parezcamos más a Cristo. Pedro nos recuerda que el carácter cristiano depende del poder de Dios. Debemos permanecer abiertos al poder de Dios, estudiando, leyendo y aplicando la palabra de Dios. O sea, que como usted y yo crecemos es de esta manera. Usted necesita la palabra de Dios, tiene que leerla, tiene que meditar en ella, y cuando usted la lee y medita y la recibe la palabra de Dios, usted y yo tenemos que practicarla. No es solamente conocer y poder citar, es que cuando usted y yo nos debemos de, ¿cómo dice? Debemos de actuar, debemos de actuar en la manera que la palabra del Señor nos manda y nos dice. Debemos desarrollar el carácter piadoso. Mire hermano, desarrollar el carácter piadoso no es una cosa fácil, ¿verdad? Ni tampoco de ser y de recibir la experiencia del poder de Dios. Muchas personas como que no le interesa mucho.
como que no lo anhelan. Nosotros debemos de llorar delante de la presencia del Señor para recibir el poder del Espíritu Santo. Amen. Debemos de pedirle al Señor, Señor, que todo lo que yo haga sea dirigido por ti, que sea tu Santo Espíritu el que me dirija siempre, que cuando yo voy a cometer un error, que tu Santo Espíritu esté ahí y me redarguya. Nosotros dependemos de Dios, hermano, porque esa es de la única manera que podemos serle fiel y servirle. Ese es el poder que nos da para que nosotros aclamemos a Él. Y usted y yo hacemos bien cuando nosotros reclamamos esa bendición gloriosa del Espíritu Santo en esta vida. Y no lo debemos de tener en poco. Es lo más grande que usted puede recibir aquí en este planeta Tierra. Muchas personas piensan que lo más grande es tener un montón de dinero, tener muchas casas, tener muchas pertenencias, tener un título bien grande o muchos títulos. Hermano, todo eso es bueno y son necesarios. Pero lo más importante como creyente es que usted sea empoderado con el poder del Espíritu Santo. Así es que el que no lo tenga, pídalo. Porque el Señor dice que no se lo va a dar a nadie si no lo pide. Usted y yo tenemos que pedirlo. Tenemos que sentir que lo necesitamos para recibirlo. Esto contribuye a la madurez espiritual y produce una vida con bendición. El Espíritu Santo contribuye a que usted y yo maduremos y tengamos una vida llena de bendiciones. Bendecido sea Dios. La parte B de esta primera parte dice: el poder de Dios trae crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Dice, ya yo le leí la porción, yo voy a seguir hacia adelante. Dice, la salvación es un don de Dios y es el quien proporciona el poder a través del Espíritu Santo. Para el crecimiento espiritual necesario, y es para el crecimiento espiritual necesario. Y este crecimiento es pasivo. O sea, el crecimiento del Señor es una cosa que usted no viene hoy al Señor y ya mañana sabe todo. Usted va a aprender poco a poco. ¿Okay? Así como un niño cuando nace, no nace caminando, no nace gateando, tampoco mucho menos nace hablando. ¿Verdad? Aunque hoy en día pasan tantas cosas que es posible, no es que nos sorprendamos que pasen cosas así, pero no es así. Ese niño tiene que ser primeramente alimentado con sus necesarios nutrientes para que pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda llegar a poder ser hábil para caminar y después correr y luego aprender. Bendecido sea Dios. Así es nosotros. El crecimiento es poco a poco y nosotros tenemos que aprender esto. Que no vamos a hacer ¿cómo se llama? No vamos a hacer no vamos a tener como yo diría, una experiencia grande acabando de nacer en el Señor, aunque sí podemos tener una experiencia grande en el Señor, un encuentro en el Señor grande, sí. Dice aquí, dice, proporciona el poder a través del Espíritu Santo. Para el crecimiento espiritual es necesario este crecimiento, que es pasivo. Debemos de hacer el esfuerzo para crecer en nuestra fe. Dios nos ayudará para aplicar las características que Pedro nos enumera. Y aquí él nos menciona tantas cosas, ¿verdad? En esta porción del capítulo él nos menciona tantas cosas. Él nos habla aquí del 5. Vosotros también poniendo toda, dice, diligencia por esto mismo. Añadid. Dice, añadid quiere decir que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Nos está hablando a él, Dios nos va a dar, nos va a apoderar, pero usted y yo tenemos que poner el esfuerzo para poder alcanzar estas cosas. Y escuche lo que nos dice. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Quiere decir que tenemos que tener virtud. Una persona virtuosa es una persona que tiene una gracia especial, un don especial, ¿verdad? Que tenemos que añadir virtud. Y dice, y al virtud tenemos que añadir conocimiento. Y el conocimiento lo vamos a alcanzar por medio de la palabra de Dios. Y también escuchando mensajes, escuchando otras personas, escuchando otras experiencias. Nosotros vamos a aprender. Dice, al conocimiento, dominio propio, hermano. Y aquí sí que todos necesitamos esto. Porque como creyente usted y yo debemos de tener dominio propio siempre. Ninguna cosa nos debe alterar inmediatamente. Personas que uno no le puede decir nada porque
se enfurecen de tal manera que hasta pueden ofender a uno y pecar contra Dios. Usted y yo tenemos que practicar que no, las cosas no, la justicia de Dios no se hace por la fuerza de nosotros, ¿verdad? Sino que debemos de ser pacientes y debemos de aprender que debemos de tener dominio propio, que debemos de ser controlados por nuestro Señor, Dios propio. Al dominio propio dice paciencia. Y mire, hermano, usted sabe una cosa, que para usted adquirir paciencia tiene que ser probado. Y por esa razón es que tenemos que tener dominio propio, porque en el momento dado que se nos pruebe, usted y yo tenemos que experimentar ese don de la paciencia. Bendecido Señor, ser pacientes con todo, ¿verdad? Dice la paciencia. Y a la paciencia, piedad. Cada uno de nosotros debemos de reconocer, hermano, a veces a veces nuestros ojos corren muy ligeros y nuestra lengua también, y a veces hablamos demasiado de ligero. Tenemos que ser pacientes y tenemos que tener piedad. Tenemos que mostrar piedad a la gente que todavía no conoce o que están empezando a caminar o que están caminando pero que han sido de alguna forma molestados. Necesario reconocer, hermano, que necesitamos que tener paciencia y demostrar piedad, reconocer que todos estamos en el mismo barco, como decimos, ¿verdad? Y que aquí todos estamos en el mismo nivel. Quizás usted piense que usted conoce todo y que sabe todo y que entiende todo y que está viviendo una vida bien agradable al Señor, y por causa de esto no necesita ni escuchar las palabras que yo le diga, pero puede que haya una persona que sí necesite estas palabras. Usted tiene que ser paciente y tiene que mostrar piedad. Bendecido sea Dios. Y dice, y en la piedad usted tiene que aplicar el afecto fraternal, o sea, ese amor que usted siente por su hermano, usted debe de practicarlo siempre como el amor filial, ¿verdad? Que usted siente por sus hermanos. Bendecido sea Dios. Y el afecto fraternal, amor. Y nosotros sabemos que el amor cubre multitud de pecados y que el amor nos ayuda, hermano, unos a otros a llevarnos ¿cómo se dice?, a reconciliarnos. Debemos de practicar el amor en todo tiempo y en todo lugar. Bendecido sea el Señor. Y el apóstol Pablo termina este consejo, apóstol Pedro, perdón, termina este consejo aquí dándonos una gran lección diciendo aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Se nos hacía una pregunta en el comentario bíblico: ¿podrá un creyente perder la salvación? Y el comentario dice que la mayor parte de las veces que se hace esta pregunta se le cita esta porción bíblica, ¿verdad? Si nosotros hacemos las cosas que el Señor dice que debemos de hacer y practicar lo que nos dice que debemos de practicar y actuar como Él quiere que usted y yo actuemos, dice que no caeremos jamás. Así es que eso contesta para algunos. Si usted no hace las cosas, pues usted sabe que está en peligro. Hay un peligro de que uno pueda caer. Así que pensando en todo esto, debemos darle gracias a Dios y pedirle al Señor que nos ayude, que estas virtudes, que estos consejos sabios que el apóstol Pedro nos da, usted y yo lo podamos aplicar en nuestra vida y podamos hacer un creyente más bendecido y un creyente que pueda ayudar a otras personas, que pueda beneficiar a otras personas. Porque, hermano, a veces nosotros actuamos como que nadie nos ve, como que nadie nos oye, pero la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas abiertas, y como cartas abiertas la gente nos puede leer, y usted y yo debemos de dar el ejemplo de que sí hemos conocido al Señor y que vivimos una vida diferente a lo que el mundo vive. Bendecido sea Dios. Ya le leí esto, dice, el cristiano no debe de dudar de que Dios lo salvó por completo. No es por nuestras acciones. Cristo proveyó para nuestra salvación a través de su muerte y resurrección. Todo creyente ha recibido la vida eterna como resultado. Nos aconseja acerca de las bendiciones y anhelarlas, hermano, porque hay muchas personas que saben que están las bendiciones, pero como que no les preocupa. Hay que anhelarlas, usted tiene que pedirlas, usted tiene que decirle al Señor, yo necesito esto. Nos insta a poner
toda diligencia por añadir a vuestra fe virtud. Nos recuerda que la salvación es un milagro de la gracia de Dios, pero nosotros necesitamos ejercernos espiritualmente. Así es que a pesar de que todo esto es provisto por Dios, usted y yo tenemos que ejercitarnos. Nosotros queremos tener bendiciones, debemos de ejercitar para que esas bendiciones vengan a donde nosotros. Él las ha provisto, Él las ha prometido, están ahí para nosotros. Si no las recibimos es porque nosotros no hemos sido obedientes. Bendecido sea Dios. Ajá. Nuestro crecimiento, nuestra fe crece cuando nos dedicamos a obedecer a Dios y ponerlo en el centro de nuestra vida. Esas son las cosas que usted y yo tenemos. Él debe ser el centro de nuestra vida. Usted y yo debemos de guiarnos por Él todo el tiempo. Toda decisión, todo camino, toda cosa que hagamos, lo debemos de hacer con la dirección del Señor de nuestra vida. Ajá. Esto se asemeja al cuidado de nuestro cuerpo. Si no lo cuidamos, no tendremos buena salud. Así que, así como usted cuida su cuerpo, ¿verdad? Para que tenga salud, está enfermo, se toma su medicamento, su té, lo que sea necesario, o va a la oración, pide al Señor. Cualquier sea lo que usted haga, que usted cuida su cuerpo, así también usted debe cuidar de su vida espiritual. Así como usted crece en las cosas aquí, ¿cómo se dice? Naturales, las cosas de la vida, usted también debe crecer en las cosas espirituales. Bendecido sea el Señor. La salud nos exhorta que debemos dar fruto y que no debemos estar ociosos. Una persona que está ociosa, usted la ve siempre haciendo cosas incorrectas. Discúlpeme. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos decía que no estemos ociosos, que siempre nos mantengamos ocupados haciendo algo, que nuestra mente puede estar ocupada. Porque, hermano, esa es nuestra mente donde el enemigo trabaja. Es ahí la factoría donde él pone todos esos pensamientos, todos esos deseos, todas esas cosas que vienen en nuestra mente. Y si usted y yo nos mantenemos ocupados haciendo algo, especialmente en las cosas del Señor, o en los quehaceres de la casa, o en nuestro trabajo, y podemos meditar en el Señor, no le damos cabida al enemigo y no vamos a estar ociosos. Así es que es necesario que veamos eso. Cuando descuidamos estas cualidades, podríamos llegar a ser estériles. Una mujer estéril no puede tener hijos. Una persona estéril no puede dar fruto. O sea, usted no va a ver un fruto en una persona que no se preocupe por las cosas del Señor. Bendecido sea Dios. Es infructuoso, dice. Tendremos la vista corta. Nos menciona que el que no hace estas cosas tiene la vista corta. No puede ver más que alrededor nada más. Todos nosotros estamos en esa misma situación. Nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos. Pero por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos ir más allá siempre. Así es que debemos de ejercitarnos para que estas cosas no acontezcan. Dice, o no nos preocupamos de nuestro alrededor, a veces no nos preocupamos a veces por nuestro alrededor, y dice, como en el tiempo, y estamos viviendo como, si hay creyentes que viven como viven las demás gente del mundo, no le importa nada, ellos no ven ninguna diferencia, no le importa nada, dice que nos mantengamos creciendo siempre nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos aconseja. La parte número 2 nos dice aquí, es el llamamiento divino. Segunda de Pedro 1 del 10 al 11. Dice aquí así, afirmar su llamamiento. Él nos llama a ser diligentes en afirmar nuestro llamado y elección por Cristo. Okay, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Verso 11. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, el reino eterno. Dice, recordar su llamamiento, según de Pedro 1 del 12 al 15. En estos versículos, Pedro les recuerda a los creyentes su llamado, que continuaran en su fe. Por lo tanto,
yo no dejaré de recordarlo. Él dice, yo no dejaré de recordarlo. Quizás muchos se molestan que uno repita las mismas cosas que la palabra dice, pero el propósito es para que nosotros no nos olvidemos. No es que no las sepamos, las sabemos, pero a veces es necesario que se nos recuerden las cosas. Pero a veces no actuamos como debemos de actuar. Las cosas, aunque las sepamos, es necesario la repetición. El verso 13 dice, y Pedro quería que todo creyente cada día esté más comprometido en el camino de la fe. O sea, hay personas que no, que qué sé yo, se convirtieron al Señor y piensan que ya lo tienen todo, se convirtieron y no hay que hacer más nada. No, hermano, usted y yo necesitamos crecer, necesitamos hacer el esfuerzo para que la iglesia crezca, para que nosotros crezcamos y para que el Señor se desarrolle en nuestra vida con una vida bien fructuosa, que demos mucho fruto y que recibamos las bendiciones que Él ha prometido. Así es que esto hay que hacerlo. No podemos estar quietos, tenemos que movernos. Dice, recordaba las palabras de Jesús. Pedro recordaba las palabras de Jesús. En el capítulo 21 del libro de San Juan, del 15 al 22, usted puede ver que él llama y confirma al apóstol Pedro. Después de haberlo negado, lo confirma y le dice, ¿verdad?, que él apaciente sus ovejas, que apaciente sus corderos, que apaciente sus ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él reconoció que él le falló porque él no tenía el poder del Espíritu Santo, pero también reconoció que Pedro realmente lo amaba. En todo su interior, Pedro amaba, y lo que cuando él le dijo que no lo negaría, que daría hasta su vida, era cierto. Pero llegó el momento que, como usted y yo, si nos descuidamos, nos puede acontecer. Así es que él en esa experiencia que él estuvo y en ese consejo que nuestro Señor Jesús le dio, él nos enseña a nosotros que también nosotros tenemos que hacer igual. Bendecido sea Dios. Él le recordaba las palabras de Jesús. Esta era su pasión. Pedro su pasión fue vivir para Jesús, vivir para Él. Y Él nos dio muy buen ejemplo. Él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús y hasta el final de su vida decidió edificar a otros creyentes en la fe. Su legado continúa hasta el día de hoy. El legado de Pedro, hermano, usted y yo lo leemos y lo vemos y podemos imitarlo, porque es digno de imitarlo. Así como Pablo decía, yo soy imitador de Cristo y ustedes imítenme a mí, nosotros también podemos imitar al apóstol Pedro. Bendecido sea Dios. Vamos en la parte tercera. La parte tercera dice, aquí está la revelación divina, fue compartida por testigos oculares. Aquí donde nos habla del capítulo de los Hechos, donde él estuvo. No, el capítulo 17 de Mateo, perdón. Capítulo 17 de Mateo del 1 al 5, donde él estuvo la experiencia de cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y estuvo la experiencia de oír, no solamente ver a Jesús transformado, sino también oír la voz del Padre. Qué privilegio, hermano. Qué gran privilegio tuvo el apóstol Pedro, tuvo el apóstol Juan y tuvo Jacobo, que fueron su círculo íntimo, ¿verdad? Ellos tuvieron un gran privilegio. Y como él tuvo ese gran privilegio, él nos puede hablar y nos puede decir con certeza, con seguridad, que usted y yo podemos escuchar a Dios y oír de su palabra, de su grandeza y de su amor y de las cosas que él escribió, porque realmente él vio esto. Y él oyó esto. No es lo mismo que usted le cuenten una cosa como que usted la vea, ¿verdad? No es lo mismo. Usted y yo sabemos que no es lo mismo. Así es que esto es lo que él nos está contando, que él no está trayendo la palabra de Dios por cosas artificiosas, como él dice aquí, que vamos a estar viendo. Personas que tienen arte para escribir, y arte para engañar, y arte para hacer magia, y arte para hacer miles de cosas, pero Pedro nos estaba hablando porque él presenció y él oyó, y como él oyó, él puede testificar y él puede hablar lo que él vio y oyó. Pedro nos habla como un testigo ocular que vio, que fue testigo de lo que Jesús, y él también fue testigo de lo que Jesús enseñó. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
El versículo 16 dice, no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, que lo que Él nos habla y nos enseña, Él y los demás que escribieron, las están escribiendo porque ellos vieron, oyeron y participaron en las cosas que el Señor hizo. Además, oyeron la voz de Dios. Bendecido sea Dios. Sino viendo su majestad, ¿verdad? Él vio la majestad de nuestro Señor Jesucristo cuando fue transformado, cuando fue transfigurado, ¿verdad? Y cuando oyó la palabra de Dios. Ajá. El verso 17 dice, Pedro fue testigo de oír la voz del Padre cuando en el monte de la transfiguración declaró que Jesús era su Hijo amado, ¿verdad? Esto fue un privilegio. También Juan el Bautista tuvo el privilegio de escuchar esta voz cuando él bautizaba a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Sabemos que se abrieron los cielos, dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el Espíritu Santo se manifestó a nuestro Señor Jesucristo por medio de una paloma que reposaba en su hombro. Bendecido sea Dios. Hubo otro privilegio que tuvo Juan el Bautista, que nosotros pues no lo hemos tenido, pero que tenemos el privilegio de que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Un privilegio que solamente él y Jacobo y Juan presenciaron, su círculo íntimo. Nos advierte que así como en su tiempo hubo maestro, el apóstol Pedro nos advierte, hermano, que así como en el tiempo de él, que hubieron muchísimos falsos maestros. En el tiempo de Pablo también hubieron muchos maestros falsos. Y él le advertía a la gente de esto, que también nos advierte a nosotros, que también nosotros nos reconozcamos y entendamos que no todo lo que brilla es oro, como dice un refrán, ¿verdad? Y que no todos los que predican porque aman al Señor. La palabra del Señor nos dice que algunos predican al Señor porque por envidia, otros por llenarse el vientre, otros por contienda y otros lo predican porque hemos tenido una experiencia con Él, le hemos conocido y sabemos que Él es verdad, que es real y que es nuestro Dios y porque lo amamos. Así que por esa razón es que tenemos que tener cuidado a quien seguimos, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta a nosotros por medio de la predicación de la palabra. Pero si usted y yo no predicamos la palabra de Dios o la predicamos con otro propósito, usted está en peligro. Y yo también, si estamos en esa situación. Dice, hubo maestros falsos, los hubo en aquel entonces, los hay hoy. Que tengamos cuenta. Falsos en nuestro tiempo, y también él se aseguró hablarnos a todo lo que es de la palabra de Dios. Él se aseguró que todo lo que él hablaba era la palabra de Dios. Y usted y yo también debemos de depender de lo que dice la santa y bendita palabra de Dios, porque de eso es lo que vamos a hablar y de eso es lo que debemos de discutir y eso es lo que debemos argumentar si hay que argumentar, aunque la palabra de Dios no es para argumentarla, es para aprenderla y vivirla y practicarla. Bendecido sea Dios. No necesito ninguna específica ni ninguna magia, ninguna arte específica ni ninguna magia, hermano. Hay personas que tienen arte para escribir y para hablar, personas que tienen una palabrería así de grande y que dejan a uno, que se quedó uno ¿cómo se dice? Pasmado, que no entienden lo que dicen porque de las grandes palabras. Ese no es el propósito. Él dice que cuando vino a predicar, vino a asegurarse, el apóstol Pablo dice, vino a asegurarse de predicar a Cristo y a Cristo crucificado, y que él no sabía nada de lo que sabía, ya lo tenía por nada, lo tenía por basura, lo tenía por estiércol, en algunas porciones dice así, sino que lo que predicaba era Cristo. Y usted y yo también debemos de actuar de la misma forma, reconocer que si tenemos una posición, debemos de practicar lo que la palabra del Señor dice, hablar lo que la palabra del Señor dice. Habla de otros escritores. Él nos dice aquí, no necesita ninguna arte específica ni ninguna magia para enseñarnos. También nos habla de los otros escritores. Él dice que los otros escritores que también se dedicaron a escribir la palabra de Dios también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue que ellos escribieron y también algunos de ellos dieron sus propias experiencias. Así es que no es la opinión humana, sino lo que Dios hizo en ellos. Amén.
que fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo y no por su propia opinión. También escribieron por sus propias experiencias. Muchos de ellos tuvieron su experiencia. Vamos a ver a Elías y a Eliseo y los grandes profetas que hicieron grandes cosas. Ellos escribieron la palabra de Dios porque ellos experimentaron y vieron estas cosas. Bendecido sea Dios. Y no hay un mejor maestro que la experiencia. Cuando usted experimenta algo, usted tiene un poder para enseñar mejor que cuando usted está Amén. enseñando solamente la teoría. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor genuino y verdadero, usted puede hablar de Él porque usted ha sido tocado, transformado y cambiado, y puede hablar de Él de una manera mejor que una persona que simplemente se estudia la Escritura y simplemente vive de predicar. Eso no quiere decir que no podemos vivir de lo que se predica, porque la palabra del Señor dice que no se le ponga trillo al buey, bozal al buey que trilla, ¿ok? Así es que el que vive porque vive de esto, pues puede vivir de ello sin ningún problema, pero no debemos de hacerlo simplemente con este propósito. Dice aquí, alumbra para vivir. La palabra de Dios alumbra para vivir. Según de Pedro 1, 19 al 21. Ya estoy para terminar. La inspiración de las Escrituras es una parte importante de las creencias y prácticas cristianas. En esta porción, Pedro define la inspiración y desafía a sus lectores a prestar atención a la palabra de Dios. ¿A quién usted oye un mensaje que no le agrada? Usted busque el mensaje donde se predicó y usted busque qué se dijo, y si lo que se dijo no es correcto, entonces usted no tiene ninguna obligación a escuchar lo que dice. Pero si dice lo que la palabra de Dios dice, debe de obedecer. Todo lo que Él nos habló concerniente en el monte de la transfiguración, Él dice que él escribió de esas cosas porque fueron las cosas que Él vio, observó, que Él experimentó, ¿verdad? Y Él podía hablar de ellas. Y no solamente de esto, ¿verdad? Sino Él nos llamó, dice, él lo llamó la palabra profética más segura. Y usted y yo queremos estar seguros de lo que va a pasar en el futuro, de lo que va a venir. No tenemos que estar yendo detrás de los profetas que hay hoy, ni detrás de las personas que tratan de que uno los siga, lo escuche a ellos, nada más, sino vaya la palabra de Dios. Es que es cierto que muchas cosas que están pasando hoy usted no las va a encontrar directamente como la palabra del Señor las dice, pero de una manera u otra nos está hablando de esas cosas. Así que usted quiere ver la hora y el día en que vivimos, observe lo que está pasando en el mundo y compárelo con la que la palabra del Señor nos dice. Tenemos la palabra profética más segura. Y no solamente esto, por esta porción, sino todas las santas escrituras, hermano. No solamente la palabra profética, sino todas las escrituras. Todas ellas nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra salvación y del propósito que Él nos tiene aquí y el propósito que Él hizo para con todas las almas. Bendecido sea Dios para que sean salvas. Y Él nos aconseja que hacemos bien si le prestamos atención. De nada a mí me sirve que yo tenga la Biblia en casa y yo no la lea. De nada a mí me sirve que yo tenga la palabra de Dios y la escuche y no la practique. No solamente hay que leerla, hay que practicarla, hay que vivirla, hermanos. Así es que ese es el consejo que nos da. Él compara a la palabra como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Donde quiera que llegue la palabra de Dios, llega la luz, hermano, porque la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, y Él es el que alumbra, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Ok, así que usted y yo debemos de tener ese cuidado de que cuando estudiamos la palabra reconozcamos que es el poder de Dios y la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo imprimida. Dice, Él compara la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y Él quiere que la entendamos y nos recuerda que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Usted lea la Escritura, compare el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel, compare las profecías que tienen los demás profetas, y usted va a ver que ella por sí solo se interpreta. Sí es bueno tener un comentario
un compendio bíblico, un comentario bíblico, o que nos dé una poca de la idea de lo Una que... ayuda. De una ayuda, pero mire, la escritura por sí sola se explica. Bendecido sea Dios. Alabado sea el Señor. Sí, así. Las historias en instrucciones, dice escrituras, interpretación privada, no es de interpretación privada. Las historias e instrucciones que se encuentran en la Biblia no fueron creadas o no son producto de la mente humana. Versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu puso la palabra en el corazón de los escritores y los guió mientras escribieron el mensaje. Por eso la Biblia es superior a cualquier libro religioso. Muchas personas que no leen la Biblia, quieren leer el comentario del que lo está escribiendo, ¿no, hermano? Lea la Biblia y pide al Espíritu Santo que le instruya, que le enseñe. Él es nuestro maestro. Él es el que nos recuerda la palabra y Él es el que nos ayuda. Así es que yo no le digo que no estudie un comentario, pero usted debe de buscar cómo el Espíritu Santo le instruya a usted. Bendecido sea Dios. Cuando no ponemos atención a su mensaje, arriesgamos nuestra seguridad eterna. Cuando le damos la atención debida, actuamos con sabiduría y prudencia y tendremos los beneficios y las bendiciones que Dios nos promete. Así que sea fiel a leerla, a aprenderla y a practicarla. Ese es mi consejo. Sea fiel para leerla, aprenderla y a practicarla. Aquí son las 8 de la mañana. Hasta aquí llegué, hermano. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea Dios. Glorificado sea Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de pues exponer la palabra del Señor por medio del formato que tenemos de la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Y yo voy a continuar como quien dice, pues sin hacer ¿cómo que se llama? El tiempo que tenemos ahí de descanso, porque así pues de una vez pues terminamos y hay veces pues que el sistema pues no nos ayuda muy bien, pero en el nombre de Cristo Jesús vamos a darle gracias al Señor, ¿ok? Alabado sea el Señor. Pero antes de que yo ponga mi pensamiento, vamos a hacer la oración que hacemos por los enfermos. Alabado sea el Señor. Y esperamos pues que usted pues, se concentre con el Señor y le dé una oportunidad a Dios y confíe realmente pues en Dios. Y no estoy criticando a nadie, pues yo sé que ustedes lo hacen, pero hay veces que nosotros pues como que no entramos, como quien dice, pues verdaderamente en el control o bajo el control que debemos de tener y tomamos las cosas, pues bueno, pues Dios lo va a hacer y usted sabe, porque somos sus hijos y esto y lo otro. Pero el asunto es que tenemos que creer lo que nosotros hablamos, lo que nosotros exponemos, alabado sea el Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor por la escuela dominical y de una vez pues vamos a orar por los enfermos. No voy a tomar el receso, como digo, como hacemos cuando estamos en la iglesia. Y dicho sea de paso, Dios bendiga a los hermanos que están en la iglesia, que están pues allá pues haciéndose el servicio pues en vivo, no en línea, pero sí pues están en persona. A que los bendecimos en el nombre del Señor, los amamos en Cristo Jesús, alabado sea el Señor y pues queremos lo mejor y pronto vamos a estar con ustedes. Mañana pues lunes por la noche pues salimos de aquí y llegamos el martes y el martes pues también tengo que decirle que no vamos a tener el programa, pero el jueves, si el Señor lo permite, ya estaremos de nuevo en línea. Ok, para todos los hermanos que tienen algún problemita físico, voy a pedirles que nos concentremos en el Señor y vamos a hacer una oración. Tenemos la hermana Aida Melvin, que hemos estado orando por ella por algún tiempo. Ok, pero ahora tuvo un problemita pues que necesita que nosotros intervengamos y que le ayudemos en oración. Alabado sea el Señor.
De ahí tenemos el señor Washburn, Martin Washburn, el esposo de Ligia, y después el esposo de Finney, algo así creo que se llama. Joe DeFinis, ¿ok? Y pues algunas otras hermana Nilsa Cueva, estamos también intercediendo al Señor por ella. Una sobrina mía en Virginia, ¿ok? Melissa, ¿ok? La ponemos en oración. Y ahí pues hay otros hermanos que en Puerto Rico, Connecticut, Virginia, Santo Domingo, Venezuela también, que estamos orando por ellos también. Los incluimos en esta oración. De algunos, pues la mayor parte de los hermanos, no tengo como la lista aquí, ok, pero sí el Señor la conoce, la sabe, y esperamos pues que Él pues trabaje conforme a cada uno de nuestras necesidades. Ok, voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Gracias. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Dios, eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que ama a sus hijos, Señor, ama a su creación. Gracias. Nosotros, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros siempre, oh Dios. Nos proteges, nos guardas, nos cuidas, nos bendice, nos provees, Señor, todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos porque tú, oh Dios, estás ahí para trabajar a nuestro favor. Gracias, Padre Santo, por ello. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza de la escuela dominical, y bendecimos a nuestra hermana Francis y a todos los hermanos que estaban en sintonía. Alabado sea el Señor. Y los que se van a quedar para escuchar pues mi exposición, los bendecimos en tu nombre, Señor. Pero, Padre Santo, reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor, que está sobre los cuerpos de alguna persona, de algunos de los hermanos, Señor, y cuánta necesidad hay. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, fortalece nuestra fe y ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en acción, porque ya nosotros sabemos que la fe sin obra es muerta. Señor, gracias te damos, Dios mío. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros amigos que nos sintonizan, oh Dios, en muchos estados y muchos países también del globo terrestre. Señor, los bendecimos, Señor, y les decimos que los amamos y que estamos para servirle en todo lo que podamos. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas, oh Dios, la exposición que tengo para este día, y que tú, oh Dios, me guíes por medio de tu Espíritu, y que podamos, Señor, entendernos, los que me escuchan y el que predica. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Muy bien, amado. En el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, alabado sea el Señor, en el capítulo 12, tenemos una enseñanza ahí de que nuestro Dios habla a nuestro padre en la fe, Abraham. Alabado sea el Señor. Y yo quise hablar de esto hoy porque verdaderamente pues estamos viviendo en unos tiempos finales, y algunos dicen, pero hermano, uno no se moleste por eso, ¿verdad? Que lo que va a pasar, va a pasar. Bueno, déjeme decirle, hermano, que nosotros debemos de saber los tiempos en los cuales estamos viviendo, para que así nos preparemos y ayudemos a los demás a que puedan ellos entender, oh Dios, que deben de acercarse más al Señor. En estos últimos días, hermanos, hemos estado viendo en las noticias cómo han estado, por ejemplo, los vecinos de Israel atacando y tirándoles cohetes ahí, aunque son de poco alcance, pero son cosas que hacen daño, y además que hacen daño, debilitan la estabilidad del país. Alabado sea el Señor. Y entonces pues, y esto pues es una estrategia de los, ¿cómo que se llama?, de los enemigos de Israel, para que ellos usen, como quien dicen, sus habilidades en cosas pequeñas, y después que los tengan, como quien dice, porque es una estrategia que usan los enemigos de Israel, si usted ha prestado atención, y es tratar de debilitar a la nación, para entonces después, como dicen, caerle encima, y cuando ya no tengan los recursos para defenderse. Ok, pero eso prácticamente está profetizado, que el tiempo va a llegar
que Israel pues va a ser atacado de una manera pues bueno, voy a decir grandísima, y prácticamente pues se va a ver como en unos aprietos grandes que a una escritura le llama la apretura de Jacob. ¿Ok? So, y la Biblia tiene que cumplirse, y por esa causa nosotros sabemos que las cosas que estamos viendo y oyendo pues son simplemente principios de dolores. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros en el capítulo 12, como dije, de el libro de Génesis, alabado sea el Señor, que hay que tener un cuidado para las naciones que atacan a Israel, y para las personas individuales que atacan a Israel, para la gente que hablan mal de Israel. Hermanos, tenemos que tener ese cuidado, porque realmente, hermanos, nosotros nos metemos en aguas calientes cuando nosotros hablamos mal de Israel. Porque Israel, dice, una escritura dice que es la niña de los ojos del Señor. ¿Ok? Y él lo escogió no porque hayan sido grandes o porque hayan sido fuertes o porque hayan sido sabios, aunque déjeme decirle que Israel pues es un país, ok, súper inteligente, developed, han sido pues usted sabe, bendiciones para el mundo entero, ok, pero eso no era el caso cuando el Señor los escogió. El Señor los escogió a ellos porque el padre de ellos, en otras palabras, Abraham, okay, fue un hombre que le prestó atención a Dios, y oyó la palabra del Señor, lo que el Señor le decía, las instrucciones que le dio: vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar que yo te voy a llevar. Y Dios pues lo llamó, y Abraham, en ese tiempo era Abraham, ok, lo escuchó, siguió las instrucciones divinas, hermanos, y entonces pues fue tanto pues la forma de que él aceptó la palabra del Señor, y que no había otra persona que se igualara a Abraham. Entonces Dios escogió a Abraham, y lo escogió, como digo, porque él prácticamente dio dejó ver de que él quería servir a Dios, a ese Dios que lo estaba llamando, alabado sea el Señor. Y Dios le hizo unas promesas, alabado sea el Señor, que no todo el mundo las ha recibido. Sin embargo, nosotros como siervos del Señor, como hijos de Dios que estamos sirviéndole al Señor, podemos decir que también no es que hemos reemplazado a Israel, porque esa es una teología satánica, diabólica. Nosotros no hemos reemplazado a Israel, no, sino que nos hemos convertido en herederos juntamente con ellos, y somos partícipes de las bendiciones del Señor. Y las promesas que el Señor ha hecho pues a Israel, pues las hace a todos los que hemos sido injertados en el árbol real. Alabado sea el Señor. Y eso pues es Israel. Ahora, por supuesto que los que no le sirven a Dios en Israel pues no están bien con Dios. Pero todos aquellos que le sirven al Señor, todos los israelitas que le sirven al Señor, son parte de la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Y los que no son parte de la iglesia de Cristo, que son israelitas, están también bajo el pacto que Dios hizo, alabado sea el Señor, a Abraham, a Jacob, a Isaac, alabado sea el Señor, o a Isaac y a Jacob, y a todos los que se han levantado para honrar y glorificar el nombre del Señor. En el libro de Génesis, como estaba diciendo, capítulo 12, el Señor le habla a Abraham y le dice, Jehová, empezando en el verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y entonces dice también, el verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en grande manera. Y te bendeciré,
engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Haré de ti una nación grande. Pero mira, hermano, todos los que conocen un poquito de geografía, podemos ver que el territorio israelí es un territorio pequeño, ¿ok? Pero el Señor no está hablando solamente del territorio de Israel, sino que también está hablando de todos los israelíes que iban a existir en la tierra. Y hermanos, y el pueblo judío ha sido un pueblo que se ha propagado tan grandemente que donde quiera nosotros vayamos, alabado sea el Señor, ahí van a haber judíos, alabado sea Dios, y es un pueblo grande. Pero lo importante es que dice también, glorificado sea el Señor, te voy a hacer una nación grande y te bendeciré. Ahora, cada vez que el Señor toma una persona y empieza a enseñarle, empieza a bendecirle, hermanos, mire, se levantan fuerzas diabólicas en contra de esa persona o de esa nación, porque siempre el enemigo nunca quiere que los siervos de Dios, los hijos de Dios, los cristianos y los creyentes del Señor, pues, sean pues bendecidos sin él obstruir los planes que Dios ha puesto para con esas personas, y tampoco, hermano, los planes de esa persona para encaminar el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Y esto pues eso es lo que causa tantos problemas en los días pues finales, en estos días que estamos nosotros viviendo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando y dentro de poco, hermano, este sistema mundial pues va a cambiar. Y por supuesto, el hombre siempre ha tratado de distorsionar los planes de Dios. Y no solamente el hombre, sino que también las fuerzas satánicas, ¿ok? Porque las fuerzas satánicas saben verdaderamente que lo que tienen es poco tiempo ya, y entonces están tratando de destruir lo que Dios ha prometido hacer. Pero el que es poderoso se llama Dios, se llama Jehová. El poderoso, hermano, no solamente de Israel, como decimos en un cántico, sino que es también poderoso para con todo el mundo y en todo el mundo. Alabado sea el Señor. Y eso pues el enemigo no lo toma, no lo detesta y no lo toma a bien. Alabado sea el Señor. Pero la promesa de Dios está ahí. Él le dijo, sal de tu tierra. ¿Y por qué de tu tierra? Porque hay veces que, hermanos, que nosotros tenemos que buscar un cambio. Y hay veces que donde vivimos, pues, no hay libertad de ¿cómo se llama? De expresión, no hay libertad de culto. La religión tradicional siempre ha influido por en muchas generaciones, en muchos países. Y podemos decir que hasta en el mundo entero, porque de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, dice que los reyes del mundo han bebido el vino de su fornicación. ¿Ok? Es decir, que el mundo entero ha sido afectado por la tradición. Alabado sea el Señor. Y por supuesto, la tradición es una buena forma religiosa, pero las formas religiosas no son lo que Dios, alabado sea el Señor, requiere o demanda, porque a lo que Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, que le sirvamos a Él, que nos veamos como Él, que pensemos como Él, que actuemos como Él, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Alabado sea el Señor. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Yo te voy a mostrar un sitio donde yo quiero que tú vivas. Alabado sea el Señor. Estoy parafraseando. ¿Ok? Y entonces dice, voy a hacer de ti una nación grande. Y es increíble, hermanos, cómo el pueblo ha crecido. Hay países, hermanos, que se conocen como prácticamente como que han sido o que se levantaron de raíces israelíes, judías. Aún, por ejemplo, este gran país de América, el país de Gran Bretaña, alabado sea el Señor, y en Europa pues también hay un par de países que prácticamente tienen sus raíces en judías en Israel. ¿Ok?
Y es increíble, pero el enemigo siempre está tratando de destruir. Pero el Señor nos dice aquí, te voy a hacer una nación grande y te bendeciré. Esa es una promesa, hermanos, que nosotros como creyentes, alabado sea el Señor, anhelamos que el Señor nos diga, te voy a bendecir. Y prácticamente nosotros hemos sido bendecidos, somos bendecidos y vamos a ser bendecidos porque el Señor no tarda o no se retarda en cumplir sus promesas, alabado sea el Señor. Y Él está dispuesto a bendecir a su pueblo y nosotros somos parte de su pueblo. Alabado sea el Señor. Te voy a bendecir, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Alabado sea el Señor. Engrandeceré tu nombre. Usted sabe, nosotros somos, la mayor parte de los seres humanos, pues somos personas, no voy a decir insignificantes, porque sí somos significantes delante de la presencia de Dios. Pero en lo que a la sociedad se refiere, pues somos pobres, no tenemos auge, no tenemos cosas por las cuales la gente nos diga, oh, don señor, doña señora, don fulano, ¿me entiende? Y pues no tenemos esa, como dijeron, ese poderío. ¿Okay? La mayor parte de nosotros, pues del cristianismo, son gente trabajadores, humildes, y también lo que decimos pobres también, ¿ok? Pero el Señor dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande. Y nosotros tenemos que creer eso, hermano, porque si lo creemos, entonces lo recibiremos. Pero si no lo creemos, entonces no recibimos nada. Alabado sea el Señor, te bendeciré. Y una cosa más que le promete a el Señor a Abraham, dice, voy a engrandecer tu nombre. Y nosotros debemos también de tener esa bendición de que el Señor nos haga grande, no que nosotros nos hagamos grande, sino que el Señor nos haga grande. Engrandeceré tu nombre. Y ese nombre, hermano, el nombre de uno es de suma importancia, dice algo de nuestras vidas. Y cuando hace poco estaba enseñando del asunto de, por ejemplo, los hijos de Noé, uno es Shem, Ham y Jafet. Ok, Sem, Cam y Jafet. Ok, y ¿qué es lo que dice? Habla de, Sem quiere decir nombre. Y eso, simplemente la palabra nombre, pues nombre, ¿quién le da tanta importancia? Pero no es simplemente el nombre, sino es la reputación del nombre. Cuando uno dice, cuando uno habla de una persona, ¿cómo es que se llama? Con poderío, ¿cómo? Distinguida, que se puede sacar, por ejemplo, si alguien dice, vamos a decir Bill Gates, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que tiene auge, quizás no para bien, para todo lo que él haga, ok, pero es un hombre que tiene dinero y que puede, cuando hable la gente lo escucha porque él tiene auge, tiene poder, como quien dice, y él puede cambiar algunas cosas en este mundo o en la forma de gobierno. Por ejemplo, ahora mismo el dueño de Amazon, ok, cuando hablamos de Vladimir Putin, ok, y ahora en el caso del nuevo presidente que tenemos, Joe Biden, ok, cuando decimos pues Joe Biden es un hombre que usted sabe, por cualquier razón que haya sido como está donde está, pues él está ahí y ahora pues es como quien dice el director de una de las naciones más poderosas del mundo. Alabado sea el Señor. Pues ahí hay nombre. Y cuando uno escucha un nombre de una persona, hay personas que prestan atención y hasta hacen reverencia a algunos de esos nombres que se escuchan o se oyen. Alabado sea el Señor. Porque eso pues es la verdad. Como dije, nosotros por naturaleza somos pequeños y bueno, y vivimos como pobres y somos considerados como pobres, alabado sea el Señor. Pero el plan de Dios dice es, voy a engrandecer tu nombre. Cuando dicen, mire, cuando dicen William Mora en este caso, okay, que algo resuene, eso es lo que quiere que Dios que sea así. Y cuando hablan de usted, vamos a decir, por ejemplo, en Puerto Rico, en Latinoamérica, hay muchas personas que
de apellido Rivera, de apellido González, que ese nombre resuene. Voy a engrandecer tu nombre. Ok, lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros pues debemos de estar pendientes de que eso es lo que debe acontecer. Si no está aconteciendo, entonces tenemos que buscar cómo ajustar nuestra vida para que nuestro nombre también sea engrandecido por medio de nuestro Señor. Alabado sea Dios, ¿ok? Y la otra parte que el Señor le hace aquí, que es una promesa, hermano, es una promesa grande. Dice, y serás de bendición. Serás de bendición. Y si hay algo que el enemigo detesta, es que las personas, que nosotros seamos de bendición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos de bendición, obstruimos sus planes, destruimos sus planes, echamos los planes antagónicos, hermanos, a tierra. Y entonces, pues Él no quiere que nadie sea de bendición. Él quiere que nosotros estemos en discordia, en dificultades, en problemas, usted sabe, peleando los unos con el otro y maltratándonos unos con los otros, hablando mal el uno del otro. Eso es lo que Él quiere. Pero cuando nosotros nos convertimos en agentes de Dios y somos gente de bendición, ¿es usted de bendición? Usted puede ser de bendición. Usted debe de ser de bendición. Y usted tiene que ser de bendición. Porque es parte de su cristianismo. Es parte de ser un hijo de Dios. Usted y yo tenemos que ser de bendición a los demás. No podemos estar, hermanos, siempre como quien dice, pues criticando o destruyendo a las demás personas. Nosotros tenemos que buscar cómo ser de bendición. Y hay muchas formas que podemos ser de bendición. Podemos ser de bendición en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico. Alabado sea el Señor. Usted tiene algo, comparta. Usted sabe algo, comparta también. Porque, mire, hermano, hay cosas que una gente no sabe y que otro sabe, que si nosotros, ese que sabe, nos enseñara y nos ayudara a hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer, alabado sea el Señor, entonces pues eso también se considera como ser de bendición. ¿Ok? Y es pues, es de alta estima, porque ser de bendición, hermano, es una bendición. ¿Ok? Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo estaba escuchando un predicador y decía él, usted tiene que cortar la grama y usted, bueno, tiene muchas opciones para cortar la grama. Usted puede usar ¿cómo es? Ponerse en 4 pies y cortar la grama con los dientes, que no va a terminar muy rápido. Okay, puede también usar unas máquinas que habían de rolo que dan vuelta, pero usted tiene que empujarlo y tiene que trabajar bien fuerte. Okay, y también usted puede cortar la grama con una máquina de motor de gas. Okay, o puede también tener un tractorcito de esos que usted se puede sentar en ellos y manejar, y usted solamente pues lo hace tan fácil y la gente dice, oh, mira qué preciosa quedó la grama de fulano. ¿Ok? Usted sabe la diferencia que estamos viendo en eso. ¿Ok? Ahora, si alguien no tiene la máquina, aunque sea la máquina esa de gas, y tiene que cortar la grama, y alguien viene y le corta la grama, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Qué usted hizo? Usted dirá, bueno, simplemente corté una grama. Y hay gente que cobran $10, $20, $30, $50 por cortar la grama de un patio. Pero el asunto no es ese. El asunto es que cuando usted le enseña a la persona cómo hacerlo, entonces usted es de bendición. Y si es una persona bastante mayor, adulta, y usted dice, no, yo no lo voy a cobrar, yo le voy a cortar la grama, también eso es bendición. Y serás de bendición. Hay personas, hermanos, que no saben cuándo tomarse una Tylenol, ¿ok? O una medicina para mejorarse, y como resultado sufren. Y ya ustedes saben, no estoy dando comerciales para la Tylenol, pero hay veces pues que uno tiene un dolor de cabeza o algo que usted sabe que con una Tylenol, una simple Tylenol, se remedia, se cura. ¿Ok? Cuando usted dice, mire,
tómese una Tylenol. Y la persona lo hace, y si no la tiene, usted se la da. Es una bendición. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos en Nicaragua y un señor estaba vendiendo helados y él dijo, nosotros le compramos un montón de helados para la familia y bueno, él contento y dijo, ay, que tengo un dolor de cabeza, gracias porque no voy a tener que trabajar todo el día. Bueno, el asunto fue que Francis le dio Tylenol y después pasaba todos los días a buscar una. Ok, eso es ser de bendición. Ok, no es que estoy hablando para personalmente, pero usted sabe, nosotros tenemos que buscar cómo ser de bendición para otras personas, otra gente. Alabado sea el Señor. Ok, serás de bendición. All right, eso pues es muy importante. Y aquí viene, hermano, lo que, como quien dice, una advertencia para aquellos que detestan a Israel. Porque hay personas, hermanos, que verdaderamente detestan a Israel. Francis, préstame la Biblia tuya. ¿Ok? Alabado sea el Señor. Y no tienes que abrirla. Dámela acá. Ok. Entonces dice aquí la escritura de esta manera. Alabado sea el Señor. Dice, verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Mire, hermano, usted quiere una bendición de Dios, ¿ok? Y no ha acumulado muchos puntos para que el Señor se la dé. Mire, aquí está una promesa que no tiene cualificaciones o requisitos para que usted lo haga. Dice, yo, dice el Señor, bendeciré a los que te bendijeren. Simple, bendiga a Israel y Dios lo va a bendecir a usted. ¿Ok? Entonces, eso es algo que es tan fácil, No use a Israel ni al pueblo judío como un proverbio malo. ¿Ok? Porque yo he escuchado algunos hermanos que aún dicen, que tú eres, bueno, voy a decirlo, tú eres judío o tú eres, no, hermano, usted no haga eso. En otras palabras, poniendo al pueblo para abajo. ¿Ok? Usted no puede hablar de esa manera, porque si usted habla de esa manera, usted no está bendiciendo, usted está maldiciendo. Y al maldecir, mire, hay otra advertencia, y esta advertencia no es buena. Alabado dice el Señor aquí. Alabado sea el Señor. Ok, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ok. Eso, hermano, nosotros debemos tener un cuidado preciso de no maldecir al pueblo de Israel. Si usted cree que son buenos, amén. Y si usted cree que son malos, manténgaselo para usted. ¿Ok? Yo no me atrevo a maldecir al pueblo porque, mire, hermano, hay personas que piensan que maldición es hablar malas palabras. Eso no es maldición también. Eso es, ¿cómo que se llama? Eso son blasfemias, ¿ok? Eso es blasfemar, hablar malo, hablar sucio, son blasfemas que usted no debe de utilizar. Pero bendecir, lo que quiere decir bendecir, es decir bien de las personas, decir bien. Y maldecir es decir cosas malas de las personas, ¿ok? Entonces, si usted habla mal de las personas, ¿ok? En este caso, el pueblo de Israel, déjeme decir una cosa. La ira de Dios estará sobre usted. Usted no puede maldecir al pueblo de Dios. Aquí en América, hermano, hay una organización religiosa grande, ¿ok? Grande. Y bueno, ellos han utilizado, ¿cómo que se llama? El stock market. Y son multimillonarios. Y supuestamente evangélicos religiosos. Y usted sabe lo que están haciendo. Ahora mismo tienen a un árabe como el dirigente de esta organización religiosa supuestamente cristiana aquí en América. ¿Ok? Y están hartos de dinero. ¿Y sabe lo que están haciendo? Propagando boicots, ¿ok? En contra de Israel, hablando mal de Israel. Ellos quieren que Israel sea reprimido, oprimido y cuánta cosa. Pero sabe una cosa, el tiempo de ellos se va a llegar. ¿Por qué? Porque ninguna persona, ya sea laico o sea líder religioso o no sea líder de ninguna clase, una persona que habla mal de Israel,
que instruye a otras personas para que hablen mal de Israel, hermano, se va a encontrar con un problema grande. Y la Biblia es clara y le dice, como le dijo a Saulo el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar, ¿cómo se llama? Puntapiés, patadas contra el aguijón. El aguijón es como lo que en Puerto Rico se conoce como una garrocha, ¿ok? La que usaban para hincar a los bueyes, ¿ok? Y en Nicaragua es chuzo, ¿ok? Pero esa cosa, eso es un aguijón. Usted no puede dar patadas contra el aguijón, porque cuando usted da patadas contra el aguijón lo siente, el aguijón no le duele. Al aguijón no le importa cuántas patadas usted le da, pero usted, cada vez que usted dé una patada contra el aguijón, usted va a hacerse una herida, usted va a sangrar, a usted le va a doler y usted va a sufrir. Y algunos pueden hasta infectarse y hasta morir por dar cosas contra el aguijón. Usted no hable en contra de Israel, no hable contra el pueblo judío, que son lo que son, déjelo, ¿ok? Que no quieren servir al Señor, que no se quieren convertir, eso no es problema suyo, ese es problema de Dios, porque Dios es el que llama, Dios es el que convence y Dios es el que trae a la gente, alabado sea el Señor, a sus caminos, y Él personalmente ha enceguecido al pueblo de Israel para que nosotros los gentiles pudiéramos tener chance de buscar o de encontrar el camino, alabado sea el Señor, a nuestra salvación. Amen. Pero Él lo hizo a propósito. Y como Él lo hizo a propósito, ese es, como dicen, problema de Dios. Y como se dice aquí en América, son business de Dios. ¿Ok? No son business míos, ni son suyos tampoco. Usted simplemente escuche la palabra de Dios. Haga lo que usted tiene que hacer. ¿Quiere ser bendecido? Bendiga a Israel. Y la otra escritura también que dice, mire, orad por la paz de Israel. Está en los Salmos, alabado sea el Señor. Orad por la paz de Israel. Dice, son prosperados o van a ser prosperados los que te bendicen, los que te aman. Alabado sea el Señor. No es mi prerrogativa de que yo, que son así, son así. Usted no, hermano, eso no le debe concernir a usted. ¿Ok? Además, el pueblo de israelí ha sido un pueblo, hermano, de bendición. Dice, serás de bendición. La mayor parte de los científicos la mayor parte, doctores y científicos, son judíos. Todo, hermano, lo que vemos, cosas grandísimas que nosotros no podemos ni entender. Científicos, doctores, ingenieros químicos y cuántas cosas. No es que no haya, en todos los países hay de eso, pero en Israel, hermano, mire, un porcentaje más grande de toda la sabiduría humana está, hermano, en ese pequeño pueblo de Israel. ¿Ok? Científicos, hablamos como, por ejemplo, Albert Einstein, ¿ok? De los judíos también. ¿Ok? Él entendió una cosa que nosotros no entendíamos. Una de las cosas es la teoría de la relatividad. Alabado sea el Señor. Who did it? Un judío. Y la mayor parte de las cosas grandes que usted ve han sido inventadas por judíos. Han sido de bendición. Y nosotros en una escala quizás no tan grande como eso, pero también tenemos y hay que buscar cómo ser de bendición al pueblo. Alabado sea el Señor. Serás el que yo bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, mire bien, hermano, todas las familias de la tierra. Es una, ¿cómo es que se llama? Es una promesa grande. Todas las familias de la tierra. Usted ve en esos países comunistas, como tenemos, por ejemplo, China, norte de Corea. En África hay países, ¿me entiende?, que están practicando el comunismo, y aún aquí en América el comunismo se está arraigando. Usted ve todas las cosas que están haciendo. Es simplemente socialismo y comunismo que se está metiendo aquí. Pero aún con todo y eso, hermano, nosotros podemos ser de bendición en cualquier país del mundo. Estoy hablando de los cristianos, no de los americanos. Por supuesto que también cada nación en particular puede ser de bendición. Pero hablando de los cristianos, nosotros donde quiera que vayamos, debemos de demostrar, alabado sea el Señor, que somos siervos, hijos de Dios,
que creemos en Dios y que estamos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Yo voy a bendecir toda la familia de la tierra en tu nombre. ¿Ok? Y eso pues es una bendición grande, alabado sea el Señor. ¿Ok? So, Abraham, él pues no sabía, ¿cómo que se llama? Todo lo que estaba escuchando. No lo conocía, no es que no estaba de acuerdo. Yo puedo decir, quizás no entendía lo que estaba aconteciendo. ¿Ok? Y aún a nosotros hasta en estos días pues nos hace pensar y en qué nosotros hemos sido o en qué podemos ser de bendición. Yo no puedo, dicen muchos. Yo soy insignificante, no tengo dinero, no tengo títulos, no tengo, si hablo no me escuchen. Eso no es lo que Dios preguntó, eso no es lo que Dios dice. Usted séalo, usted sea de bendición. ¿Cómo va a ser de bendición? Hermano, aprovechando cualquier oportunidad que Dios nos da a nosotros, que Dios le da a usted. Debemos de aprovecharlo para ser de bendición a otra persona. Usted no tiene dinero, pero tiene dos manos. ¿Ok? Para que ore. Tiene el derecho de pedir a Dios, de orar por las personas. ¿Ok? Usted puede ser de bendición, usted puede ayudar a otro. Un ejemplo clásico, una anciana está cruzando la calle, usted la toma por la mano y la lleva al otro lado. ¿Ok? Eso es bendecir a esa persona. ¿Ok? O cualquiera que tenga necesidad de una cosa que usted tiene o que puede proveerle a esa persona, sea de bendición. ¿Ok? Será de bendición. Eso es lo importante. Y Abraham, hermano, pues él no sabía prácticamente, pero él entendía una cosa, que cuando Dios habla hay que escucharlo. Cuando Dios habla hay que obedecerlo. No hay tal cosa como hacerle preguntas a Dios, hermano. Hoy en día es preciso ver cómo los seres humanos actuamos. Lo primero que nos hacen es cuando usted le dice, aún a nuestros hijos, mira, fulano, haz esto. ¿Usted sabe lo primero que dicen? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué yo? ¿Ok? Se olvidan de que cuando eran pequeños, nosotros los alimentábamos, los cuidábamos, los bañábamos, le cambiábamos los pampers y cuánta cosa. ¿Ok? Le suplíamos la necesidad y hemos trabajado arduamente por años para ayudar a nuestros hijos a crecer. Y hoy en día tienen, como dicen aquí en América, los nervios de acero como para preguntarle al papá y preguntarle a los abuelos, ¿y por qué? Why me? ¿Por qué yo? ¿Ah? Qué cosa terrible hoy en día. Usted ve, bueno, y eso estaba escrito, hermano, está escrito en la Escritura. En los postreros días los mismos hijos serán malagradecidos. Y de ahí pues olvídese de lo demás. No voy a decir más nada porque veo tantas cosas que perturban la mente. Pero en mi tiempo yo no era así. Cuando mi padre hablaba, nosotros escuchábamos. Cuando mi padre decía esto, nosotros lo hacíamos. Cuando él decía no vayan, nosotros no íbamos. ¿Ok? Y si nos daba permiso, decía a tal hora tiene que estar en la casa. ¿Ok? De salir. Y si salíamos, pues, en mi tiempo, pues uno decía, mira, si puede regresar a la casa a las 9 de la noche, y si llega a las 10, te voy a dar 7 fuetazos. Y otros, pues, a las 11 le metían 11 barazos ¿me entiendes? A las 12 pues eran 12 y algunos pues decían, voy a ir a la 1 de la mañana para que solamente me den uno. Ok, pero eso no trabaja así. All right, seremos de bendición. Y Abraham, hermano, pues él escuchó la palabra de Dios. Pero también, ¿sabe qué? Abraham también ¿cómo que se llama? Tuvo diálogos, en otras palabras, con Dios. Intercambió ideas con Dios. Él le dice, capítulo 15 de este mismo libro de Génesis, le dice, pero Señor, ¿qué es lo que tú me vas a dar? ¿Por qué me vas a dar tantas cosas cuando realmente yo no tengo ni hijos? ¿Qué voy a hacer? Alabado sea el Señor. Yo no tengo hijos, ¿para qué me vas a dar cosas? Y le dice, y además, mira, lo que tengo, hay un mayordomo en
en mi casa, que es el que va a, que va a heredarme. Y yo no puedo dejar que eso acontezca. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque si lo dejo, pues eso es lo que va a acontecer. Pero Dios le dice, no va a acontecer eso. ¿Ok? Sino que un hijo tuyo te va a heredar. Un hijo tuyo. Y eso es importante, hermano. Porque, hermano, Dios no quiere que nosotros trabajemos en vano. Dios no quiere que nuestros esfuerzos vayan a una persona que va a derrochar, como quien dice, lo que nosotros hemos trabajado tanto. ¿Ok? Pero dice, no te va a heredar ese esclavo que tú tienes en tu casa. No te va a heredar esa persona de otro país, sino que te va a heredar un hijo tuyo. Y no solamente un hijo tuyo, sino que un hijo de tu mujer, tu esposa, la que tú te casaste cuando eras joven, la mujer de tu juventud, Sara. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando él le hizo esa promesa, Sara pues contribuyó a que Abraham pues cometiera una locura. ¿Ok? Y entonces después le dio tantos dolores de cabeza que hasta el día de hoy están pagando las consecuencias del consejo que le dio Sara a Abraham. Ella le dijo, mira, no puedo tener hijos. Ella era estéril. Y le dice, mira, toma la sierva. Y ella pues te dé hijo y que dé a luz en mis rodillas y va a ser mío. Pero cuando ella se dio cuenta después que las cosas no iban tan bien, empezó a haber contienda, discordia, riña entre ella y entre la sirvienta. ¿Ok? ¿Y qué pasó, hermano? Que desde en aquel tiempo antiguo, alabado sea el Señor, hasta el día de hoy, esa discordia continúa y va a continuar hasta que Dios no personalmente no le ponga fin a esta cosa, hasta que Él intervenga. Y por eso, hermano, es que nosotros tenemos que tener cuidado. No tratemos de ayudar a Dios, no tratemos de enseñarle a Dios. Él no necesita su ayuda, ni mi ayuda, ni tampoco necesita un tutor para que le diga así que se debe de hacer. ¿Ok? No, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cuándo hacer las cosas. Y Él sabe el momento preciso en el cual debe hacer las cosas. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él es todopoderoso, Él sabe todo y sabe lo mejor que puede acontecer en nuestras vidas para beneficio de nosotros mismos. Ok, vamos nosotros a escuchar la palabra del Señor y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Alabado sea Dios. Como dije, aquí en el capítulo 15 el Señor le dice, yo no tengo ni hijos, ¿para qué tú me vas a dar tantas cosas? ¿Cuántos de nosotros tendríamos alabado sea el Señor, esa sabiduría de decir, ¿para qué yo quiero más si yo no tengo necesidad? Además, ya estoy viejo, la mujer está vieja, ¿ok? Usted sabe, no, él dice no, pero dice, no, dice, no temas, Abraham, verso 1, ¿ok? No temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Usted sabe lo que es un escudo. Un escudo se usa como para protección. Alabado sea el Señor. Yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. Yo soy el que te voy a guardar, el que te guarda. Yo soy el que guardo a Israel. Alabado sea el Señor. Yo soy tu escudo. Y además de ser tu escudo, soy también tu galardonador o galardón. Y tu galardón será, dice, sobremanera grande. Mira, hermano, cuando Dios nos da, Él nos da en abundancia. Él nos da, hermano, lo dice en su palabra. Ok, dice en Malaquías, dice, yo voy a abrir las puertas de los cielos. Si tú eres fiel, si tú eres consciente, yo voy a abrir las puertas o las ventanas de los cielos. Ok, y derramaré bendiciones sobre vosotros, dice, hasta que sobreabunden. ¿Ok? Y nosotros aquí pues somos bendecidos, hermano, somos bendecidos. Y si usted vive en un país, como quien dice, pobre, crea en Dios y usted verá que la gente va a ver la diferencia entre usted, porque Dios dice que Él va a ser escudo
y también dice va a ser la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Usted va a relucir en los países, en cualquier país, aun cuando sea un país pequeño o pobre o como sea, Dios va a manifestar su gloria en usted. ¿Ok? Yo vengo de Nicaragua y ¿sabe qué? El Dios de Nicaragua es el mismo Dios de América, es el Dios de Israel, el Dios que le ha dado también a los chinos tanto auge, ¿me entiende? Que casi todo el mundo está lleno de los productos chinos. Y los grandes de China se han enriquecido pues en grande. Pero ¿sabe qué? En Nicaragua también hay gente sabia. Lo único es que necesitamos un poquito de ayuda, un poquito de ideas y el Señor nos bendice. No importa donde nosotros vivamos. Él va a ser, dice, tu galardón será en manera grande, alabado sea el Señor, será sobremanera grande. Y aquí pues Abraham yo he estado comentando esto, y dice, Señor, dice, pero ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y un mayordomo es el que va a tomar las cosas de mi casa, y además es de otro país. Y le dijo, no. Así continúa Abraham, como quien dice, argumentando, y dice, mira, tú, le dice, no me has dado prole. ¿Acaso Dios tenía culpa de que Sara fuera así? Además, Sara era era media hermana de Abraham, y ya para este entonces, pues ya habían pasado unos 1500 años, algo así. Entonces, de la creación, ya no estaban supuestos a estarse casando con los hermanos. Pero entonces pues había una pequeña discrepancia ahí. Pero Abraham le dice, tú no me has dado prole, no me has dado hijos. Y Dios, pues, usted sabe, Dios nos enseña y nos sigue hablando. Alabado sea el Señor. Dice, luego vino palabra de Dios y dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Alabado sea el Señor, y dice, mira ahora a los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le digo, así será tu descendencia. Y con esto concluyo. Mire lo que pasa. Y antes de eso, déjeme comentar un poquito. ¿Alguna vez usted ha tratado de contar las estrellas? Yo he tratado y nunca he podido. Y hay algunas que las veo bien pequeñitas y otras que quizás no las... Por supuesto que no las puedo ver todas. Pero yo he tratado, yo de 1, 2, 3, 4 y cuando llego como a 200, ya digo, ¿a dónde fue que me quedé? ¿Aquella la conté o no? No, a Abraham le pasó lo mismo. Le dice, cuéntalas, mira a ver si las puedes contar. ¿Y qué pasó? Yo estoy seguro que él no pudo contarlas. Pero ¿qué pasa? Él hizo lo que usted y yo tenemos que hacer. Él hizo lo que él debía de hacer. Estoy hablando de Abraham. Verso 6. Y concluyo. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que importa, que usted crea a Dios. No solamente que usted crea en Dios, sino que crea a Dios. Porque el Señor dice, aún los demonios creen y tiemblan. Y en una ocasión hace como 2 o quizás 2 décadas y media, yo hice esta declaración en Camden, New Jersey, en una iglesia que se conoce como la iglesia de la 27. Y yo dije una cosa. Y yo dije, hermano, si usted cree y no tiembla, entonces ni siquiera cualifica para ser un demonio. Usted tiene que creer, alabado sea el Señor, y temblar, o más que eso, tenemos que hacer más que eso, porque es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay, y también dice la Escritura, crea. Y este es uno de los requisitos, dice, porque es necesario. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y déjeme llegar ahí, alabado sea el Señor, para que vea que lo que dice en sí la palabra del Señor, alabado sea Dios, 11:6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, que usted crea que hay un Dios y que es galardonador. Esto quiere decir recompensador. ¿Ok? Porque la palabra galardonador muchos cristianos no la entienden y no se preocupan ni un poquito en averiguar qué es lo que quiere decir. Galardonador quiere decir que una persona que recompensa. Y esto es uno de los requisitos que usted tiene que tener para fomentar su fe en Dios. Usted tiene que creer que Dios existe y tiene que creer que Dios recompensa, ¿ok?, su creencia en él. Y Abraham dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El hombre se hizo grande simplemente por creer y confiar en Dios. Y usted se puede hacer grande por creer y confiar en Dios. No en traer cuenta, ¿cómo se llaman? Preguntas delante del Señor. ¿Por qué tú hiciste a Adán? ¿Por qué no le obligaste a que no pecara? ¿Por qué no? Esos no son problemas suyos. ¿Ok? Además, si Dios lo hubiera hecho, usted y yo, lo que fuéramos ahora mismo, fuéramos como los un robot, ¿ok? No. Dios quiere gente que con deseo, con voluntad propia le sirvan, le busquen, alabado sea el Señor, y sean de bendición. Usted sea de bendición también. Crea a Dios y Dios le va a contar su fe por justicia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Alabado sea el Señor. Será hasta la próxima. Alabado sea Cristo Jesús. Como dije, si Dios permite, el lunes estaremos saliendo para Pennsylvania. Pero salimos el lunes, pero llegamos el martes. ¿Ok? Y de seguro que voy a llegar cansado. No va a haber transmisión el martes. Alabado sea el Señor, a no ser que Dios me dé una fuerza y deseo de hacerlo, pero yo creo que voy a estar en cama. Alabado sea el Señor, descansando. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Los amamos a todos, los queremos y esperamos verlos pronto. Alabado sea el Señor. Ok. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia, por las bendiciones que tú nos has dado hasta este día, Señor. Gracias por haberme permitido venir a este estado, Señor, este precioso estado de Alaska. Y, Señor, es una bendición. Veo que en todos los países, en todos los estados, hay gente que te aman y te quieren y buscan tu presencia y tu rostro, Señor. Bendecimos a este estado, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tú sigas siendo con cada uno de tus hijos, aún en cualquier parte del mundo, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, nos despedimos de este servicio, de esta conversación, Señor, contigo y con nuestros hermanos, y bendecimos a nuestros hermanos, los miembros de mi congregación o de la congregación que yo ministro o pastoreo, Señor, y también a los amigos que simpatizan con nosotros. Los bendecimos en tu nombre y les decimos que los amamos en una manera especial. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Nos veremos pronto. Y ahora déjeme pues darle la bendición sacerdotal. Alabado sea el Señor, que siempre utilizo para bendición y de los oyentes. Alabado sea el Señor. En el capítulo 6 de Números, el verso 24 dicen: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Los amamos y nos vemos pronto si el Señor así lo permite. Amen. God bless you all. We love you and may God keep you in his care. Amen. God bless you. Until then. Buenas noches, no buenas noches, estamos al día todavía, right? So, buenos días y hasta la próxima. Amen. Bye bye. You gotta do this, come like this. Alabado sea Dios. La técnica está un poquito fuera en el de esto aquí, right there. All right, finish.